también intentemos descargarnos la tabla de la transformada de Laplace. Ok, aquí tenemos nuestra tabla de la transformada de Laplace. Y hoy día tratemos de ver la transformada de Laplace, esta regla número 26. La transformada de Laplace de la función delta Dirac. Vamos a ver qué es esta función delta Dirac. Entonces pongamos aquí de título función delta Dirac. Porque no nos perdamos qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es tratando de resolver nuestro sistema masa-resorte. ¿Sí? Masa-resorte. Cuando le estamos aplicando distintas fuerzas. Entonces, por ejemplo, en la clase anterior ya le habíamos aplicado formas sinusoidales, ¿sí? ¿Ya? Sí pudimos hacer esto de, ¿qué tal si yo tengo una frecuencia sinusoidal? Algo así, puedo resolver. Si tengo coseno, puedo resolver. Si tengo la fuerza exterior igual a una función rampa, o sea, una constante por t, aplico la transformada de Laplace y puedo resolver. ¿Qué tal si la que me aplican es una función de paso unitario? Por ejemplo, un 2 por mu en 2pi de t. Y que ustedes saben que sería una función que vale 0 todo el tiempo y en 2 pasa a valer, en 2pi, perdón, pasa a valer 2. Ya podemos resolver porque sabemos cuál es la transformada del paso unitario. Esa era la regla número 27. También le llamamos la Heaviside Function. Entonces, estamos viendo las transformadas de Laplace de algunas de estas funciones porque nosotros resolvíamos así la ecuación diferencial. Para la final de este sistema nos quedaba una ecuación diferencial de la forma, puede ser mx dos puntos más si tiene amortiguador o si no tiene amortiguador aparece el otro término con la primera derivada, ¿no es cierto? Y si no, como en este caso que no tiene amortiguador, simplemente kx igual a la fuerza exterior que yo le esté aplicando. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Tenemos varias técnicas, la que más nos gusta es la transformada de Laplace, ¿sí? Porque le hace sencilla a esta resolución, inclusive cuando esta fuerza sea bien complicada, como en la clase anterior que teníamos un paso unitario, me parece que multiplicado por el seno de una función más otra función. Entonces, parece algo complicado de resolver. Nosotros con la transformada de Laplace le hacemos sencilla ese problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos viendo en forma general, ¿no es cierto? ¿Cómo resolver estos problemas cuando la fuerza exterior aplicada tiene formas medias especiales? Hasta cuando usábamos funciones seno, les derivábamos la ecuación, tratábamos de solucionar la ecuación diferencial. Cuando ya teníamos cosas como rampa, pasos unitarios, se nos complicaba la ecuación y mejor aplicábamos la transformada de Laplace, con lo que con esa herramienta importante los matemáticos nos transformaban nuestra ecuación diferencial en realidad en una ecuación algebraica y es súper fácil de resolverle. Vamos a ver otra forma de esta excitación externa que podría tener este sistema. ¿Qué tal si yo a este sistema le aplico un impulso? ¿Sí? Ya no una rampa, ya no una fuerza sinusoidal, ya no un paso unitario. Paso unitario, acuérdense que era equivalente a colgar una masa por aquí. Ya no. Lo que ahora quiero hacer es darle un martillazo, darle un golpe a esto. Es decir, voy a aplicar un impulso.
Y los impulsos se simulan con la función delta Dirac. Por eso también podríamos decirle la función impulso, si se les hace más fácil. Pero como se le conoce normalmente es como la función delta Dirac. ¿Y qué es esta función delta Dirac? Vamos a verla. Pues lo que vamos a querer simular es un impulso, ¿no es cierto?, sobre nuestro sistema. Es decir, que si mi gráfica de la fuerza exterior versus el tiempo es algo así, vale 0 todo el tiempo. Y en uno yo le aplico una fuerza infinitamente grande en un periodo muy corto de tiempo. Es súper grande en un periodo muy corto de tiempo. Algo así se ve en la realidad, lo que está pasando. Si yo le doy un martillazo a mi sistema, o sea, le estoy aplicando una fuerza infinitamente grande. Esto es un impulso. Entonces tengo que tratar de alguna manera representar esto. ¿Sí? A pesar de que esta fuerza es infinitamente grande, el área yo voy a definir como una unidad. O sea, es finita el área, ¿ya? Es finita. A pesar de que el impulso es infinito, o sea, esta cosa se va hasta arriba, hasta el infinito, pero yo voy a definir que el área es finita. ¿Mm? Que si es algo lógico. La fuerza va a ocurrir en un periodo corto, entonces el área bajo la curva, que va a ser como la energía, ¿no es cierto?, es finita. Yo de alguna manera le voy a poder medir. Esto idealmente se le representa de la siguiente forma. Se le representa como un vector al tiempo, en este caso al tiempo cero. Si es que este es cero, este es el tiempo cero. Este vector sabemos que toma un valor infinito, pero en vista que el área es finita, yo a este vector le dibujo con una cierta longitud finita. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos la función delta Dirac y se simboliza con este símbolo. Si esto es t, ¿ok? Si es que esto es t, la variable independiente, entonces esta función delta Dirac es igual a infinito cuando el tiempo es igual a cero y cero cuando el tiempo es distinto de cero. Sí, ya vimos eso. Vale cero todo el tiempo excepto en cero. En cero es infinito. Posiblemente ustedes ya le vieron a esta función delta Dirac en su clase de matemáticas o de cálculo, no sé. Ahí normalmente la variable independiente suele ser x, entonces posiblemente ustedes la vieron así, sigma de x o sigma de t nos da lo mismo, ya sabemos que es infinito. En este caso sería cuando x es igual a 0 y 0 cuando x es distinto de 0. Así posiblemente la vieron en su clase de cálculo. Ojo que si yo estoy definiendo esta función delta Dirac o función impulso, yo estoy creándole, ¿no es cierto? Yo estoy definiéndole. Yo también puedo, por definición, decir que su área bajo esta curva sea 1. Yo le digo, yo estoy creándole. Entonces yo digo que esta función impulso tenga una área de 1. O sea que si yo hiciera la integral de esta función desde menos infinito a más infinito, ¿cuánto me debería dar? Me debe dar 1, porque yo estoy creando esta función. Entonces, si ustedes hacen la integral de la función delta Dirac desde menos infinito hasta más infinito, esto tiene que ser igual a 1 por definición. O sea, yo estoy definiendo esto. Si quieren, ustedes aquí le anotan por definición.
Ok, por definición yo digo esto. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo algo que vale cero todo el tiempo y que en un cierto momento vale infinito, ¿no es cierto? Tenga un área finita. Eso no parece lógico. Que algo que vale infinito en un momento tenga un área finita. Vamos a demostrarles que sí es eso posible. Y para que vean que eso es posible, pues, ¿cómo es posible esto? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que algo que vale infinito en un punto tenga un área finita? Para demostrarles eso vamos a considerar otra función, solamente para demostrarles. Esta función, llamémosle la función de tau de t. A esta función le vamos a hacer que valga 0. Primero le vamos a hacer que valga 1 sobre 2 tau en el rango desde menos tau hasta tau. ¿No? Yo digo, en este rango, esta función quiero que valga 1 sobre 2 tau. Y 0 en cualquier otro caso. En cualquier otro caso. Entonces ustedes pueden imaginar graficarle esta función. Si ustedes quieren graficarle esa función, a ver, intentemos graficarle, podría estar por aquí. Entonces este será el eje de las t. Aquí el eje vertical. Y si el rango es de menos tau hasta más tau, nosotros podríamos decir, ok, desde aquí yo quiero que sea menos tau, hasta acá quiero que sea tau. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale esta función? Vale 0 todo el tiempo, excepto en este rango. En este rango, ¿cuánto vale la función? Tiene un cierto valor, que en este caso es 1 sobre 2 tau. El resto del tiempo vale 0 esta función. Le voy a hacer una pregunta a alguna persona. ¿Sí? Lo que está aquí escrito analíticamente, acá está dibujado. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuánto vale la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función de tau? ¿Cuánto vale? Si ustedes quieren calcular esta integral, ustedes saben que eso es igual al área bajo la curva, o sea, es esta área. Es solo el área entre menos tau y tau, porque el resto vale 0. ¿No es cierto? Acuérdense que aquí el valor en este punto de aquí, el valor es 1 sobre 2 tau. ¿Ya? Pues, o sea, les estoy dando la base de este rectángulo, les estoy dando el valor de la base de este rectángulo y les estoy dando el valor de la altura de este rectángulo. Y les estoy preguntando que calculen el área de este rectángulo. ¿Cuánto vale esa área de ese rectángulo? 1 sería, profe. ¿No es cierto? Porque la base es 2 tau y la altura es 1 sobre 2 tau. Ojo que aquí está en el denominador, ¿no? Entonces 2 tau por 1 sobre 2 tau, sí o no que esto es 1. ¿Ya? Ahora, vamos haciéndole al tau más pequeño. ¿Qué pasa si el tau es más pequeño? Si el tau es más pequeño, quiere decir que el rango va a ir acortándose. Si el tau es más pequeño, 1 sobre 2 tau, en cambio, va a ser más grande.
Sí. E igual yo quisiera calcular el área bajo esta curva. Va a seguir siendo 1, ¿no es cierto? Porque el ancho es 2 tau y la altura es 1 sobre 2 tau. Entonces, a pesar de que yo le hice más pequeño al tau, como le hice más pequeño, se compensó haciéndose más alto. Total es que el área bajo la curva sigue siendo 1. Y vamos haciéndole todavía más pequeño al tau. Si nosotros al tau le vamos haciendo más pequeño, ustedes pueden darse cuenta cómo la altura va a compensarse haciéndose más alta. Pero el área bajo esta curva va a seguir siendo 1. ¿Se entiende? En el límite, cuando tau tienda a ser 0, en el límite, cuando tau tienda a ser 0, este, 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 este rango va a ser bien chiquitito. En cambio, la altura va a ser bien grande. De hecho, va a valer infinito, porque miren, 1 sobre 2 por tau, si tau es 0, se hace infinito. Entonces, esta torre va a hacerse infinitamente grande, pero casi que, en cambio, el ancho va a ser bien, bien pequeño. Pero ¿cuál va a ser la integral? Va a seguir siendo 1. ¿Sí? Entonces, esa en realidad es la definición de nuestra función delta Dirac. Nuestra función delta Dirac no es más que el límite cuando tau tiende a ser 0 de esta función de tau que yo ahorita les acabo de explicar. Esta función de tau, que se entiende lógicamente lo que es, me ayuda a explicar lo que es la función delta Dirac o impulso. Es esta misma función, solamente que al tau le hago bien chiquitito. Entonces ahí se explica esto de que alguien no quería confiar en mí y decía, ¿cómo puede ser posible que el área sea 1 cuando el valor es infinitamente alto? Aquí está la explicación. Algo que es infinitamente alto puede tener una área finita. ¿Ok? Entonces eso a explicar este detalle, me ayudó a explicar lo que es la función delta Dirac o función impulso. Pues ya no le vamos a llamar función impulso, desde ahora solo le llamamos la función delta Dirac. Les había manifestado que una forma de representar la función delta Dirac es simplemente con una flecha. Por ejemplo, si esta flecha se da en el punto 0, yo grafico un vector de longitud. ¿Qué longitud tiene este vector? Longitud 1. ¿Sí? Le hago de una longitud. Porque el área es 1. ¿Sí? Ustedes saben que se va hacia arriba, hacia el infinito, pero el área es 1. Entonces, por eso le hago de longitud 1. Este sería, aquí está dibujado. Si yo quiero escribir lo que está aquí dibujado, sería la función delta Dirac al tiempo t, ¿no es cierto? Si yo quisiera desplazarle esta 2 espacios hacia la derecha, ¿cómo sería? O sea, ya no quiero que esté en el 0, sino quiero que esté, digamos, en el 2, aquí, en el lugar 2. Le grafico al vector de longitud 1 mismo, ¿sí? En el lugar 2, este es un 2. ¿Cómo se escribe esto que yo dibujé aquí? ¿Cómo lo escribo acá? ¿Cómo le hacíamos para a una función moverle 2 espacios hacia la derecha? T-2. ¿Sí ven? Lo que está aquí dibujado en esta segunda gráfica está acá escrito en forma analítica.
Igual que acá arriba, lo que estaba ahí dibujado está aquí escrito en forma analítica. ¿Qué pasa si yo quiero representar un impulso de magnitud 3? Es decir, que su área sea 3 veces. Entonces yo dibujo una flecha en el lugar, ¿no es cierto? Digamos que al tiempo 2 mismo. Al mismo tiempo 2. Voy a hacerle en color azul los tiempos. En el mismo tiempo 2, pero de magnitud 3, o sea que su área bajo la curva sea 3. Entonces dibujo una flecha, pero no de una longitud, sino de 3 longitudes, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. ¿Sí ven? Esta flecha le dibujo de 3 longitudes. ¿Esto cómo le represento acá? Ustedes pueden darse cuenta que si yo quiero multiplicar por 3 veces una función, simplemente le pongo el 3 adelante, ¿cierto? Esta función que está aquí dibujada sería 3 delta Dirac de t menos 2. El delta Dirac aquí, delta Dirac de t menos 2. ¿Sí? El que lee esta función dice, ah, ya, es una función que en 2 toma el valor de 3. O es 3 veces la función delta Dirac en el punto 2. O alguien que quiere interpretar esto dice, ok, si es que esto representa los impulsos que le han dado a un sistema masa-resorte, esta primera ecuación me representa un impulso de ¿qué magnitud? De magnitud 1. ¿A qué tiempo? Al tiempo 0. Perfecto, entendido. Esta segunda ecuación, ¿qué me representa? Me representa un impulso de magnitud 1 al tiempo 2. ¿Sí? En cambio, esta tercera de acá, ¿qué me representa? Un impulso de magnitud 3 al tiempo 2. ¿Mm? Impulso de magnitud 3 es como si viniera, yo le doy un martillazo aquí, en el punto 1, yo le doy un martillazo a mi sistema. Le doy un martillazo de impulso 1. Pero puede venir una persona que es 3 veces más fuerte que yo y le da un martillazo el triple de fuerte. ¿Ah? Al tiempo 2. Eso básicamente es lo que me está representando estas ecuaciones. Entonces ustedes tienen que estar en capacidad de... Yo podría decirles en la prueba, comunicarles que sobre un sistema se ha presentado un impulso y darles la gráfica. Ustedes viendo la gráfica tienen que estar en capacidad de escribir la función que están viendo graficada. Así como cuando les doy la gráfica de la función seno, ustedes viéndole la gráfica pueden escribirle la función. ¿No es cierto? O si en el examen les damos la función, tengan la capacidad de en su mente entender cuál es su gráfica. O puede ser que solo les den palabras y les digo, al sistema masa-resorte se le aplica un impulso de magnitud 3 al tiempo 2. Entonces, lo que yo les dije solo en palabras, ustedes tienen que estar en capacidad de visualizarla y de escribirla. Entonces, por ejemplo, en la prueba podría darles esta gráfica. Y voy a escoger alguna persona para...
Digamos que aquí está 1, 2 y 3. Todos estos son unidades, ¿ya? Acá también 1, 2. Estoy haciendo mi plano cartesiano. Y les voy a hacer el dibujo de una función aquí. Voy a ver si dibujo la función seno o alguna otra función. Voy a dibujar la función delta Dirac. Entonces digo, ¿ya? Alguien dígame cuál es la ecuación de esta función que ustedes están viendo aquí graficada. A ver, voy a seleccionar alguna persona. David Cadena estaba. Sí. ¿Cuál crees tú que sería la función? ¿Cómo escribo la función que tú estás viendo aquí graficada? No es la función seno, no es la función exponencial. Se trata de una función impulso. ¿Cómo le escribo? Sería 2 2 delta de t menos 1 más más. delta de t menos 3. ¿Sí ven? Lo que está aquí graficado, gracias. Lo que está aquí graficado está aquí escrito. Tú mismo, ¿me puedes decir en palabras qué es esto que está aquí escrito con estos símbolos extraños? En la realidad, ¿qué es, David? Los impulsos, Eso. Significa que a nuestro sistema le estamos aplicando ¿cuántos impulsos? primero 2 podría ser de magnitud 2, se podría decir, con un desfase de 1 y luego otro de magnitud 1 con un desfase de 3, o sea, desplazado 3. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo sobre tu sistema resorte masa? Está ahí el resorte masa. ¿Qué le estás haciendo? ¿Al tiempo cero le haces algo? No, Ya. ¿Al tiempo uno qué le haces? un impulso, Un el impulso, primer ¿no es impulso, cierto? De magnitud 2. 2, Y después esperas viendo tu reloj hasta el tiempo 3 y ahí qué le haces? otro impulso de Otro magnitud impulso. 1. Eso. Sí, sí te das cuenta, ¿no es cierto? Eso es lo que tú estás haciendo sobre tu sistema. Estás cogiendo un martillo o un palo de golf y le estás dando un golpe a tu sistema. Tal que ese golpe que tú le estás dando, resulta que al tiempo uno es el doble que el golpe que le estás dando al tiempo 3. ¿Sí? En la realidad posiblemente se ve algo así. Al tiempo 1, ¿no es cierto? Un segundo, digamos. Trabajemos todo en unidades del sistema SI. Ya, gracias, David. Silenciale nomás tu micrófono. Um, Trabajemos todo en el sistema SI. ¿Qué quiere decir? Que yo cojo un martillo. Esta es la fuerza, ¿no es cierto? Aquí entonces en el eje de las Y estoy graficando la fuerza, que se grafica en newtons, ¿no es cierto? Y el tiempo que se grafica en segundos. ¿Cómo logro hacer un impulso de, de área 2? ¿Cómo logro hacer un impulso de área 2? Por ejemplo, si mi martillazo, si mi martillazo dura 0.001 segundos, ¿qué altura debe tener? ¿Qué fuerza debo aplicar para que el impulso
tenga un área de 2. Porque yo quiero que esta área sea 2, acuérdense. Esta área quiero que sea 2. ¿Qué fuerza tengo que aplicarle para que el área sea 2? Alguien dígame. ¿Qué fuerza tengo que hacer con mi martillo? Si mi martillo está en contacto 0.0201 segundo, o sea, una milésima de segundo. Jonathan Aro. Debería ser ¿Qué fuerza tengo que transmitirle? 2 kilonewton. Tú me dices 2 kilonewtons, o sea, 2000 Sí, newtons. sí. 2000 newtons por 0,001. Correcto, me da 2. ¿Ok? Ahora, al tiempo 3, digamos que yo también voy a darle un martillazo que esté en contacto 0.01 segundos. Como quiero que el área sea 1, ¿no es cierto? Como quiero que el área sea 1, ¿qué fuerza le tengo que transmitir tú mismo? 1000 newton. 1000 newtons, ¿no es cierto? O sea, me tengo que buscar tal vez un martillo más pequeño o una persona más débil, de tal manera que la fuerza que él transmita sea solo de 1000 newtons. Como está en contacto 0,01 segundos, en realidad el área o la energía que se transmite es solamente de 1. Inge, Uh-huh. una pregunta, Claro. disculpe. En este caso, a esta área le está tomando como un rectángulo, ¿verdad? Sí, es un rectangulito bien pequeño. Y una pregunta, por ejemplo, digamos, cuando se vio en el primer caso al principio de la clase, ¿no era, es más o menos como un triángulo o siempre se le generaliza como un rectángulo? Sí, Por- esto era lo que pasaba en la realidad si yo pusiera un sensor, ¿no es cierto? ¿Ok? Era un sensor, se ve así. El impulso también está presente en sistemas, por ejemplo, eléctricos. Entonces, en sistemas eléctricos, el impulso se podría representar como, si yo tengo aquí un las- sistema eléctrico, Sería ah, como ondas cuadradas. sería como tener un switch aquí, ¿cierto? Y cojo y conecto el switch y desconecto. O sea, aplico un voltaje un ratito y desconecto. Entonces, si tú conectas un osciloscopio y quieres ver en el osciloscopio, no vas a tener ondas cuadradas, sino vas a tener cero y un rato ¡pac! Se va a infinito y vuelve a ser cero porque alguien conectó y desconectó. Solo aplicó un pequeño impulso. ¿Sí? Entonces, Ya. esto lo que aquí te decía era cómo se ve en el osciloscopio. En el osciloscopio se ve algo así. Se ve nomás. Pero en la realidad nosotros le vamos a representar esto como un cuadrado, como un rectángulo, más bien Ah, dicho. ya listo. Sí, solamente que se ve ahí como un pico. Acuérdense que todos estos conceptos que uno ve en vibraciones también se los puede extrapolar a sistemas eléctricos en la materia de dinámica de sistemas, ¿no es cierto? Esa es la función delta Dirac. Entonces yo quiero que tengan ese concepto de la función delta Dirac, que tengan un concepto físico, real, porque a veces nosotros las vemos en las tablas, la función delta Dirac, y no sabemos qué mismo me representa a estas funciones. Otras funciones sí tenemos una idea general, ¿no es cierto? Si yo les digo la función seno, tienen una idea general de qué forma tiene. En la realidad, por ejemplo, un motor desfasado podría ser esta excitación. O si les digo la función exponencial, ustedes tienen una idea general de qué forma tiene, ¿ya? Y cómo podría yo en la realidad generar esto. Pero ya cuando les digo función Heaviside, les digo delta Dirac,
Nos quedamos un poquito sin piso de cómo es en la realidad, ya sabemos. Es un impulso. Es que llegue alguien y golpee. Y ahora lo que estamos interesados es en derivar la transformada de Laplace de esta función delta Dirac. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace? Acuérdense de que me pueden hacer una pregunta en cualquier momento, interrumpiéndome, no hay ningún problema. Transformada de Laplace de la función delta Dirac. Es decir, esta regla número 26 es la que vamos a derivar. Recordando, obviamente, para derivar esto, nosotros tenemos que recordar que si la función delta Dirac, nosotros la habíamos definido, podemos definirle como una función que vale 0 al tiempo 0, perdón, que vale infinito al tiempo 0 y 0 todo el tiempo, todo el resto del tiempo. O también podríamos definirle así, miren. Sino que es lo mismo. Aquí dice la función delta Dirac, pero está desplazado un valor c. ¿Qué quiere decir eso? Que la función delta Dirac vale 0 todo el tiempo, excepto en c. En c toma un valor de infinito. Es lo mismo. ¿Se acuerdan? Inclusive podrían ustedes graficarle. En el punto c vale infinito y vale 0 el resto. El resto de en cualquier otro caso. También ustedes saben que si ustedes sacan la integral a esto, si ustedes sacan la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función delta Dirac desplazado un valor c, ¿cuánto nos da esto? Saben que es igual a 1, por definición. En cambio, ¿cuánto sería la... Digamos que tengo otra función delta Dirac. Digamos que tengo la función 2 delta Dirac t menos c. ¿Cuál sería la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función que está representada aquí en color azul? ¿Cuánto sería? La integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función que está en color azul. 2. Sí, porque esta constante, gracias, esta constante puede salir fuera de la integral. Y la integral de la función delta Dirac es 1. 1 por 2, 2. Cualquier cosa, cualquier constante que esté multiplicada por nuestra función delta Dirac sale fuera de la integral y solo me queda 2. ¿Ya? Esto tenemos que recordar para hacer la derivación de la transformada de Laplace de la función delta Dirac. A ver, ahora sí, intentemos la transformada de Laplace de la función delta Dirac. Entonces aquí tengo la función delta Dirac. Y les voy a complicar un poco más para hacerle más general a la cosa. Y ahora quiero la transformada de Laplace no solo de la función delta Dirac, sino de la función delta Dirac multiplicada por una función f de t. ¿Creen que estemos en capacidad de encontrar la transformada de Laplace de la función delta Dirac, pero multiplicada por una función f de t? Es todavía más general este caso. A ver, intentemos. Transformada de Laplace de todo esto. ¿A qué es igual la transformada de Laplace
de esta cosa. La definición de la transformada de Laplace, ¿cuál es? La integral impropia de 0 a infinito de e a la menos st por lo que usted quiera transformar, que es esta cosa que está aquí en amarillo. Ah, ya, entonces le pongo lo que está en amarillo acá. Esta es la integral que tengo que resolver si es que yo quiero hallar la transformada de Laplace de esto que está aquí en amarillo, que no es más que la multiplicación de la delta Dirac por f de t. ¿Se está entendiendo? Verán, aquí está algo bastante sencillo. Si quieren, aquí vamos a intentar hacer esta integral más bien de forma intuitiva. Ustedes tienen que darse cuenta que lo que estoy aquí subrayando en color azul, siendo que esta cosa vale 0 casi todo el tiempo, excepto en C. Excepto en C. Entonces, si yo quiero graficar esto, vamos a intentar graficar, graficar esto. Le voy a cambiar un poco de orden para que no se me confunda mucho. Pongámoslo azul primero. Pongamos delta Dirac de t menos c y el resto le cambio el lugar nomás. ¿Hice algo ahí? No hice nada, ¿no es cierto? Solo le moví esto que estaba en azul, le puse más adelante. En definitiva, lo que estoy tratando de integrar es la multiplicación de esta función delta Dirac por otra función. Esta otra función que aquí le puedo subrayar en otro color tomate. Eso estoy queriendo hacer la integral esta. Esta integral estoy queriendo hacer. Yo podría graficar esto. Aquí hagámosles la gráfica. Podría graficarles lo que está en azul. Lo que está en azul, ¿cómo es la gráfica de lo que está en azul? Es simplemente un vector de longitud 1 en C. Perfecto. Eso es lo que está en azul. El resto del tiempo vale 0, ¿no es cierto? En cambio, lo que está en tomate, les puedo graficar lo que está en tomate. Es una función e a la menos st por otra función. No, en realidad no sé qué forma tendrá eso. Eso aquí está en tomate. ¿Qué nace de multiplicar estas dos cosas? Lo que está en azul con lo que está en tomate. ¿Qué nace? Les voy a hacer en otra gráfica eso. ¿Qué nace de multiplicar lo que está en azul con lo que está en tomate? Acuérdense que lo que está en azul vale 0 todo el tiempo. Es decir, que al multiplicar estas dos cosas, me va a quedar 0 todo el tiempo, excepto en C. En C, ustedes tienen que darse cuenta que lo que yo voy a tener es un vector ¿de qué magnitud? Estoy multiplicando 1 por este valor aquí. ¿Cuánto vale ahí eso? Si es que esto de tomate, acuérdense que era e a la menos st por f de t. Eso es lo que está en tomate. ¿Cuánto vale esta función tomate en este punto C? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale evaluar esta función tomate en el punto C? Donde está el tiempo, yo le pongo C. ¿No es cierto? O sea, vale e
a la menos SC por F de C. ¿Sí o no? Entonces, al multiplicar lo tomate por lo azul, ustedes tienen que darse cuenta que me queda una función que vale 0 todo el tiempo y solo tiene un valor en C. Ese valor en C es E a la menos SC por F de C. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí vale 0 todo el tiempo, excepto en C. Entonces, ustedes cuando multiplican algo por 0, se está haciendo 0 todo el tiempo, excepto en C. En C es el único valor donde existe esta multiplicación. En C es como multiplicar 1 por la función evaluada en C. Entonces, ¿cuál sería el área de esto? ¿Cuál sería el área bajo la curva de esto? E a la menos SC por F de C. ¿No? Entonces, en realidad no tuvimos que evaluar la integral y ya sabemos que esta integral es E a la menos SC por F de C. Nuestra transformada de Laplace de nuestra función que estaba en amarillo aquí, que era delta de t menos c por una función f de t, ya sabemos que ha sido igual a, no resolvimos la integral, sino solamente intuitivamente la encontramos. Sabemos que es igual a e a la menos sc por f de c. Entonces esta regla la podemos incorporar a nuestra tablita de las transformadas de Laplace. Desde ahora, cuando ustedes tengan la transformada de Laplace de la función delta Dirac multiplicada por f de t, saben que su transformada es e a la menos sc por f de c. Indirectamente ya demostramos en este caso la regla 26, si ustedes se dan cuenta. La regla 26 me está diciendo la transformada de Laplace de la función delta Dirac es e a la menos cs. En la tabla que acabo de ver me está diciendo esto. La transformada de Laplace de la función delta Dirac según la tabla me dice que es igual a e a la menos cs. ¿Creen que está demostrada esta regla con lo que ya demostré acá arriba? Sí, miren, lo de acá arriba es más general nada más. En el caso de acá arriba, siguiendo la regla de acá arriba, ¿cuánto vale f de t? 1. ¿No es cierto? Entonces la receta me dice, la transformada de Laplace es e a la menos sc por 1. Porque mi función evaluada en c me da 1. Entonces, estas dos reglitas de la transformada de Laplace, a guardarlas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio en donde apliquemos estas reglas. Voy a hacer un poquito más pequeño. A ver, si en el examen nos toca, lo voy a poner en color rojo. Si en el examen alguien nos dice, escriba la transformada de Laplace de t menos 2pi por darme otra, por el, por no sé, por t cuadrado. Ya. ¿Cuál es esta transformada de Laplace?
E a la menos 2 pi s por 4 pi E cuadrado. a la menos 2 pi s por 4 pi cuadrado. la función evaluada en este seno, ¿cierto? O sea, 2 pi al cuadrado o 4 pi cuadrado, como tú me estás diciendo. Perfecto. Estás aplicando esta receta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien alguna duda? Inclusive podríamos hacer en MATLAB esta transformada. Si tenemos algún problema en hacer transformadas de Laplace, acuérdense en que MATLAB también nos puede ayudar. A ver, hagamos en MATLAB esta transformada. Digamos que nadie me dio esta regla. No sé esto. Se me perdió la tabla en el examen. Pero tengo MATLAB. Entonces tratemos de hacer en MATLAB la transformada de Laplace. ¿Cómo hacíamos en MATLAB? En MATLAB lo que hacíamos era declaramos nuestras variables, ¿no es cierto? S y T. ¿Ah? Y después poníamos Laplace. ¿Qué función quiero hallar la transformada de Laplace? De la función delta Dirac por T al cuadrado. Entonces ponemos Dirac T menos 2pi, ¿no es cierto? 2 por pi. Esto multiplicado por T al cuadrado. ¿Sí? Desde T a S. ¿Cuál ha sido la transformada de Laplace? Ha sido 4pi cuadrado exponencial menos 2pi por S. Es lo que sacamos. 4pi cuadrado e a la menos 2pi por S. 4pi cuadrado e a la menos 2pi por S. ¿Estamos bien, no es cierto? ¿Alguna pregunta? Lo mismo la transformada inversa, ¿no es cierto? Si quisiéramos hallar la transformada inversa de la función 4pi cuadrado e a la menos 2pi s desde el mundo de las frecuencias al mundo de el tiempo o del dominio de las frecuencias al dominio del tiempo. En este caso me sale la función delta Dirac. ¿No? Si ven ustedes cómo aquí está la función delta Dirac. 4pi cuadrado. Aparece la función delta Dirac. ¿Sí? Si ustedes grafican esto, es exactamente lo mismo que está acá abajo. ¿Ok? Entonces podrían hacer esa gráfica para que vean que es exactamente lo mismo. Simplemente que aquí usa aproximaciones numéricas nada más. Pero es lo mismo que está acá arriba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nosotros podríamos usar MATLAB para hacer estas transformadas. ¿Ya? O sea que yo tenga la función en el dominio del tiempo y quiero irme al dominio de las frecuencias o viceversa en el mismo MATLAB. Entonces, una vez que tengo estas herramientas, estas tablas, y que ya conozco la transformada de Laplace de la función delta Dirac, eso no era clase de vibraciones, ¿no es cierto? Eso era clase de matemática avanzada, o de cálculo, o de matemática superior, donde ustedes aprenden a hacer las transformadas de Laplace. Seguro que aprendieron a hacer la transformada de Laplace del seno, seguro que aprendieron la transformada del coseno, y seguro que también aprendieron la transformada de la función delta Dirac.
Entonces, ahora sí podríamos hacer un pequeño ejercicio de vibraciones. Recién ahorita estamos entrando en clase de vibraciones. O sea, yo no debería explicarles la transformada de Laplace. Ustedes arriban a esta clase con los conocimientos de la transformada de Laplace. Solo estamos haciendo un pequeño recorderis. Resolvamos, por ejemplo, esta ecuación o este ejercicio. 2x dos puntos más 8x punto más 6x igual a la función delta Dirac. Con las condiciones iniciales siguientes. Al tiempo cero la posición es 2, perdón, la velocidad es 2 y la posición es 1. Si es que esta ecuación diferencial me representa un problema mecánico de vibraciones, ustedes deben tener claro que significa que es un sistema resorte-masa, resorte-masa-amortiguador, donde la masa, ¿qué valor tiene? 2 kilogramos. K. 6 y el amortiguador 8. ¿Y qué fuerza exterior le estamos aplicando? La Un delta impulso. Dirac. Un impulso. El delta de Dirac. ¿No es cierto? En cambio, si esta ecuación, obviamente aquí el grado de libertad es de X, ¿no? O sea, el F de T es la entrada a mi sistema y el X es la salida de mi sistema. Si es que esta ecuación me representa un sistema mecánico vibracional. Si esta ecuación me representa un sistema eléctrico, ¿ah? ¿Podría representar un sistema eléctrico esto? Significa que a este sistema eléctrico le estoy aplicando un impulso. O sea, puede ser que estoy conectando y desconectando rápidamente. Este sistema tiene una inductancia de 2, ¿no es cierto? Una capacitancia de 6, una resistencia de 8. Pues la misma ecuación puede representar muchas cosas dependiendo del sistema en que estemos trabajando. Quedémonos en el sistema mecánico, que es el que más le entendemos. Entonces resolvamos esto. Aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados, que es lo que nos va a facilitar las cosas al momento de resolver esta ecuación diferencial. Entonces, aplicando la transformada de Laplace, en vista que la transformada de Laplace es un operador lineal, aquí me quedaría 2 por la transformada de Laplace de x dos puntos, más 8 por la transformada de Laplace de x punto, más 6 por la transformada de Laplace de x. ¿Alguna pregunta? Esto es igual a la transformada de Laplace de esta función. ¿Cuánto es la transformada de Laplace de esto? Regla número 26. 1, profe. C vale ¿cuánto aquí? 0. 0. Entonces, E a la 0 es 1. La transformada de Laplace de la función delta Dirac en 0 ha sido 1, mira. O sea que la transformada inversa de 1, ¿cuánto será? La función delta Dirac. A ver, veamos. Yo pongo la transformada inversa de 1
desde el mundo de las frecuencias al dominio del tiempo es la función delta Dirac. Sí tiene lógica. Desde ahora ya sé que si en el dominio del tiempo tengo la función delta Dirac, la transformada es 1 y la transformada inversa de 1 es la función delta Dirac, como claramente se puede ver aquí en MATLAB. La transformada inversa de 1 es la función delta Dirac. ¿Preguntas? Hasta ahí. Todavía no acabamos de resolver. Solamente estamos dilucidando estas preguntas de nuestra clase de matemática superior que a veces aprobamos medio rápidamente y pensábamos que no nos iba a servir nunca. Y aquí nos está sirviendo para resolver problemas de vibraciones. Como pasamos sin aprender mucho, nos toca hacer un recorderis. Sigamos esto. La transformada de Laplace de la segunda derivada. Ya vimos eso. Es de s al cuadrado por la transformada de Laplace de x menos s por x evaluada en 0 menos x punto evaluado en 0. Este término de aquí se expandió en este corchete. Más 8 por, ahora la primera derivada es s por la transformada de Laplace de x menos x evaluado en 0. Más 6 por la transformada de Laplace de x. Esto es igual a 1. Aquí algunas cosas sí conozco. Por ejemplo, sé cuánto vale x al tiempo 0. Vale 1. Sé cuánto vale x punto al tiempo 0. Vale 2. Este también vale 1. Estas son las condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo me va quedando una vez que hice esos reemplazos? 2 por s cuadrado transformada de Laplace de x menos s menos 2 más 8 por s por la transformada de Laplace de x menos 1 más 6 por la transformada de Laplace de x. Esto es igual a 1. Ya va simplificándose las cosas. Podríamos ir rompiendo estos corchetes. Si yo rompo estos corchetes, ¿cómo me va quedando? 2s cuadrado transformada de Laplace de x menos 2s menos 4 más 8s transformada de Laplace de x menos 8 más 6 por la transformada de Laplace de x. Esto es igual a 1. Puedo dejar todos los términos que tienen transformada de Laplace de x en un solo lado. O sea, me va quedando así. 2s cuadrado transformada de Laplace de x más 8s transformada de Laplace de x más 6. En cambio, al otro lado voy a pasar todos los términos que no tienen transformada de Laplace. Entonces me quedaría 1 más 8. Este 8 pasa al otro lado. Más 4 más 2s. Aquí puedo sacar factor común transformada de Laplace. Transformada de Laplace de x que multiplica a 2s cuadrado más 8s más 6 igual a 2s más 13.
Acuérdense, no nos perdamos que lo que estamos buscando es la transformada de Laplace de x. Si despejo la transformada de Laplace de x, esto es igual a 2s más 13 sobre 2s cuadrado más 8s más 6. O sea, en definitiva ya acabé mi ejercicio aquí. Aquí se acabó el ejercicio. Porque ya solamente aplico la transformada inversa a ambos lados de la ecuación y ya voy a tener x como función del tiempo. Ahorita ya tengo a la x, pero como función de las frecuencias. Lo que quiero es en el mundo del tiempo. Solo transformada inversa y ya. Por ejemplo, en MATLAB podríamos hacer esto. Pero la idea es que lo hagamos manualmente. Y para hacerlo manualmente voy a necesitar expandir en fracciones parciales. ¿Cómo expandimos esto de aquí en fracciones parciales? Veamos si podemos diferenciar el denominador o factorar el denominador. Por ejemplo, podría sacar factor común 2 y me quedaría s cuadrado más 4s más 3. Y sí es factorable, ¿no es cierto? Este trinomio. Los números que en este caso sumados me den 4 y multiplicados me den 3. S más 3 y S más 1. Y el numerador sí se queda realmente igual. ¿Cómo expandimos esto en fracciones parciales? Si quieren, solo hagamos la expansión de esta parte sin el 2. Esto que estoy encerrando en color verde, ¿cómo se expandiría en fracciones parciales? Y luego expandimos en fracciones parciales y hay que acordarse de poner aquí un medio, tenemos, ¿no es cierto? Entonces, acordarás en que un medio y lo que estoy encerrando en verde voy a expandirle en fracciones parciales. Serían de la forma un A sobre S más 3 más un B sobre S más 1. ¿No? El trabajo que nos queda pendiente es encontrar A y B. Intentemos encontrar A y B. Acuérdense que la transformada de Laplace de X es esto que está aquí. Ahí nos acordamos en el colegio lo que hacíamos. Sacamos de nuevo el mínimo S más 3 por S más 1. Si multiplico para acá me debería quedar A por S más 1 más B por S más 3. Entonces el numerador, si rompo los paréntesis del numerador, me queda AS más A más BS más 3B. O lo que es lo mismo, si saco factor común, S me quedaría A más B por S más A más 3B. Es decir, que puedo llegar a dos ecuaciones y dos incógnitas de la siguiente forma. Quiere decir que A más B debe ser igual a 2, mientras que A más 3B debe ser igual al 13 que tenemos ahí. Dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que resolver.
por ejemplo, puedo restar la segunda menos la primera. Si resto esta menos esta, se me va las A, y me queda solamente 2B, es igual a 11, con lo que B ha sido igual a 11 medios. Y en vista que ya tengo B, puedo encontrar el valor de A. Si B es 11 medios, A sería 2 menos 11 medios. O sea, menos 7 medios. Ya tengo el valor de A y de B. A ha sido igual a menos 7 medios y B ha sido igual a 11 medios. Lo puedo escribir por acá abajo. Ya sabemos que la transformada de Laplace de X ha sido igual, en lugar de esta cosa complicada que está aquí, pongámosle esta cosa más sencilla que está acá y que me va a ayudar a encontrar la transformada inversa. Es decir, menos 7 medios sobre S más 3 más 11 medios sobre S más 1. Ojo que aquí no nos olvidamos de ponerle el 1 medio que le habíamos dejado afuera por un momento. ¿Ya? Si es que quieren arreglar un poco mejor esto, antes de hacer la transformada inversa, podría quedar esto de la siguiente forma, menos 7 cuartos por 1 sobre S más 3 más 11 cuartos por 1 sobre S más 1. Y estamos listos para aplicar la transformada inversa ahí. Entonces, a lo que aplique yo la transformada inversa, ya me va a quedar X como Miguel, función del disculpe, tiempo. para hacerse un poco más fácil, le podría multiplicar por 3 y dividirle para 3 para que me quede 3 sobre S más 3. Porque la regla que vas a aplicar verás que es ¿cuál? Vas a aplicar esta regla 2 ahorita. Ah, perdón, me confundí con la del Sí, sí. coseno. Cuando tienes la 7 ahí, tienes que lograr que en el numerador sea la misma que en el denominador, ¿no es cierto? Aquí solamente vamos a aplicar la regla 2. Entonces sí puede quedar el numerador con 1. Alison Herrera. ¿Cuál sería la transformada inversa entonces? Aquí tenemos ya todo expresado en fracciones parciales y estoy aplicando la transformada inversa. ¿Cómo me quedaría ya? Debería ser menos 7 cuartos por e a la 3t. 3t. A ver, veámosle la regla. Ah, Dice, si menos, usted perdón. tiene 1 sobre s menos a, es e a la t. Sí, menos, perdón. Menos, ¿no es cierto? Más Más 11 cuartos por e a la menos 1, más t, menos t, perdón. ¿ves? ¿Ya? Ahí está la solución de este problema. Ha sido una función la suma de dos funciones exponenciales. ¿Sí? No nos perdamos del problema original. El problema original era resolver esta ecuación diferencial. Era un sistema resorte-masa al que le aplicamos un impulso con unas ciertas condiciones iniciales. ¿Cómo responde mi sistema? Así.
¿Sí? O sea, la ecuación diferencial que estábamos resolviendo era esta. Les voy a poner en el color celeste. 2x 2 puntos más 8x punto más 6x igual delta Dirac de t. Esta es la ecuación diferencial. Esa es la solución. Preguntas. Profe, una acotación a lo que estaba resolviendo el deber de la Ujú, clase anterior. ujú. En la solución teníamos que en la fracción parcial el segundo término el b era negativo, pero cuando lo estaba graficando no salía, ha sido positivo. O sea, había algún error por ahí, dice, en la deducción Ajá, anterior. sí. Ya. Bueno, sí puede pasar eso. Entonces tiene que estar en capacidad de por ahí identificar algún pequeño error que puede haber en las deducciones. ¿Ya? Puede ser, entonces ahí te vas a dar cuenta al momento que grafiques y resuelvas en Simulink. ¿Ya? Si es que ha habido algún error en la deducción. Claro, porque no salía, salía para Porque abajo y los demás salían para arriba. tiene que cuadrar lo analítico con Simulink y con la función de transferencia. Entonces, si lo de Simulink no está cuadrando con lo analítico, revísale primero si Simulink está bien. Si está bien Simulink, entonces chequeale la deducción y por ahí puede haber algún signo por ahí que, como tú dices, al momento de la expansión en fracciones parciales, tal vez nos confundimos. ¿Ya? Este también podríamos chequear. Si alguien duda de que esta solución esté correcta, podríamos resolver en Simulink. ¿Ya? En Simulink, ¿cómo le hacemos? Acuérdense para Simulink. Entonces vamos a resolver este mismo problema en Simulink. Simulink nos va a dar resolviendo esta ecuación diferencial. Para esto Simulink necesita que nosotros le ingresemos el diagrama de bloques de esta ecuación diferencial. Para ingresar el diagrama de bloques de esta ecuación diferencial, había que despejar la variable de más alta derivada. Entonces despejemos. Despejando x dos puntos quedaría igual a delta Dirac sobre 2 menos 4x punto menos 3x. Ahí está despejada, ¿no es cierto? Quiere decir que en Simulink yo necesito hacer lo siguiente. Ingresa mi fuerza, que en este caso es un impulso. Eso es lo que ingresa. Lo que sale de mi diagrama es X. Según esto dice al impulso, divídale para 2. Ingresa a un punto de suma. Luego usted tiene que restar el X multiplicado por 3. Si usted logra hacer eso, lo que sale de aquí es X dos puntos. Por lo tanto, no podemos conectar directamente X dos puntos con X, ¿no es cierto? Hay que integrar una vez, integrar otra vez, y ahí sí puedo conectar. Cuando integro una vez, lo que obtengo es X punto. Ese es el término que me está faltando acá, porque también tengo que multiplicar por 4
y esto restar aquí. Este es el diagrama en Simulink. Si todo va bien, la gráfica que yo obtenga en Simulink, cualquiera que ésta sea, tiene que cuadrar con mi solución analítica. Acuérdense de imponer las condiciones iniciales aquí, en los integradores. Esa podría quedar de tarea. Siempre me gusta que usen dos métodos para resolver. Entonces, deber. Graficar en MATLAB la solución analítica. Y compararla con la solución de Simulink. Deben dar igual las dos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inclusive podría incluirles el tercer término, igualito que el anterior deber. Usar Simulink, pero con la función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia de este problema? Por aquí está. La función de transferencia de este problema. Acuérdense que solo es la relación entre la transformada de Laplace de lo que yo estoy metiendo al sistema sobre la transformada de Laplace de lo que sale del sistema. Al revés, lo que sale sobre lo que entra, eso es la función de transferencia. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia? Para hallarla, no hagan todavía la transformada de Laplace de la entrada, ¿no es cierto? Esta todavía no le hagan, sino manténganla ahí. Manténganla transformada de Laplace de la función delta Dirac. O sea, no le transformen a 1 todavía. Para que ustedes puedan expresar esta transformada de Laplace de lo que entra en el denominador y la transformada de Laplace de lo que sale en el numerador, y todo lo demás queda, lo que queda es la función de transferencia. ¿Mm? ¿Será necesario que les haga eso? Posiblemente sí. Si no está muy claro, todavía tenemos tiempo. Tratemos de hacerles ya. Es que no está muy claro para el deber. La ecuación diferencial que estamos resolviendo es esta. 2x 2 puntos más 8x punto más 6x
A esta le estamos aplicando una fuerza exterior impulso. Esa fuerza exterior, yo no quiero todavía ponerle, le voy a dejar como fuerza exterior o F de T. Todavía no le pongamos, porque la función de transferencia trata de hallar en forma general para cualquier entrada cuál es la salida. Mis condiciones iniciales, ¿qué eran? X al tiempo 0 es igual a 2, el X punto. Y el X del tiempo 0 era igual a 1. Esas eran las condiciones iniciales. Pues la pregunta aquí es, ¿cuál es la función de transferencia? Acuérdense que la función de transferencia, si yo le pongo ft, no es más que la relación entre lo que sale, lo que entra. ¿Qué es lo que entra en mi sistema? Esto. ¿Qué es lo que sale? X. Claro, porque mi sistema no es más que un sistema masa, resorte, amortiguador. Y ustedes tienen que darse cuenta que lo que yo le estoy metiendo al sistema es la F, la fuerza exterior esta. ¿Y qué es lo que sale del sistema? ¿Cómo él responde? La X. Pero ojo que esto tiene que estar en el dominio de las frecuencias. Preguntas. Entonces, si quiero hallar la función de transferencia, tengo que aplicar la transformada de Laplace al lado izquierdo y la transformada de Laplace al lado derecho. Ya hicimos eso. Si aplicaban la transformada de Laplace al lado izquierdo, les quedaba 2 por la transformada de Laplace de x, 2 puntos, más 8 por la transformada de Laplace de x punto, más 6 por la transformada de Laplace de x. Esto es igual a la transformada de Laplace de lo que entra. Si quieren, hacemos esta notación. ¿Cómo se expandía esto? Esto se expandía 2 por s cuadrado transformada de Laplace de x menos s por x evaluado en 0 menos x punto evaluado en 0 más 8 por s por la transformada de Laplace de x menos x evaluado en 0 más 6 por la transformada de Laplace de x. Esto era igual a f de s. Sabíamos que esto es 1, sabíamos que esto es 2. Entonces, ¿cómo me iba quedando? Estoy repitiendo casi el ejercicio que ya hicimos recién. Transformada de Laplace de x menos s menos 2 más 8. Por eso era que no quería darles haciendo esto, porque en realidad deberían estar en capacidad de hacerlo. Aquí el FDS yo todavía no le digo a mi problema cuál es la entrada. Después le voy a decir, la entrada es una función impulso. Aquí si rompen paréntesis, esta cosa queda 2s cuadrado, transformada de Laplace de x, menos 2s menos 4, más 8s
transformada de Laplace de x menos 8 más 6 transformada de Laplace de x es igual al f de s, lo que entra. Si dejan todos los términos que tienen transformada de Laplace de x y de una vez le sacan factor común transformada de Laplace de x, acuérdense que les quedaba 2s cuadrado más 8s más 6. Y todos los términos que no tienen transformada de Laplace de x pasarían al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a pasar este término que no tiene, este otro que no tiene, este otro que no tiene. Entonces me quedaría en este caso el f de s, ¿no es cierto? Menos 2s más 2s, perdón, aquí porque este se pasa multiplicando. Aquí me queda menos 8 menos 4 menos 12. Menos 12, pasa al otro lado, más 12. Algo así. ¿Eh? ¿Cómo nos va quedando? Aquí, la transformada de Laplace de x, ¿cuánto es? Si quieren le dejan esta notación o podrían dejarle algo así. ¿Sí? Esto es igual al f de s. Pero aquí tenemos estos dos términos estos dos términos en realidad nacieron de las condiciones iniciales, estos dos términos. Aparecen porque habían condiciones iniciales. Normalmente, eso tal vez me olvidé de explicarles, normalmente la definición de la función de transferencia se hace con condiciones iniciales nulas, ¿no? Entonces no van a tener estos dos términos. Esa es una definición de la función de transferencia. Entonces, normalmente ustedes no van a tener estos términos de aquí, porque son condiciones iniciales nulas. Entonces, su función de transferencia en realidad es, como habíamos dicho, era la relación entre lo que sale sobre lo que entra. Sería 1 sobre 2s cuadrado más 8s más 6. Esta es la función de transferencia. Porque siempre se define cuando tengo condiciones iniciales nulas. ¿No? Esa es un pequeño, nos estamos pasando de materia, nos estamos pasando a control automático. Entonces, ustedes para el deber, lo que necesitaría que realicen es la gráfica de la función analítica en MATLAB. Es decir, solamente les estoy pidiendo que grafiquen esta función que está aquí. Y la comparen, en este caso, con su solución en Simulink. ¿Ah? Estas dos cosas deberían cuadrar. Esta no, porque ya le hicimos aquí en clase. Solamente grafiquen estas dos cosas y deberían coincidir. ¿Alguna pregunta adicional? El día de hoy aprendimos cómo resolver estas ecuaciones diferenciales cuando tenemos la función delta Dirac. Aprendimos qué es esta función delta Dirac, qué representa físicamente esta función delta Dirac, cuál es su transformada de Laplace, para con la herramienta de la transformada de Laplace poder resolver esta ecuación diferencial de forma analítica. Y como deber solamente debemos comparar con nuestra solución en Simulink. ¿Ok?
Una vez que hagan el deber, posiblemente van a haber más preguntas que podemos irlas solventando en la siguiente clase. ¿No? Por el día de hoy quedémonos ahí. Que tienen bastante materia que digerir hasta ahorita. ¿No? Entonces quedémonos ahí y nos veríamos el día viernes. Luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge, Suerte. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.